Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? ¿Aló? Buenas Buenas, tardes, sí, sí, señor. señor. Buenas tardes. Estimados, bienvenidos a esta asignatura que se llama farmacología. Mi nombre es Sergio, yo soy médico. Tengo una especialización en farmacología y la idea es que nos veamos aquí los viernes de 4 a 6 y los sábados de 8 a 11. ¿Listo? Que fue el horario que me mandaron este semestre. Bien. Yo ya tengo el contacto de Norbert, que es el representante. No sé si está por ahí, Norbert. Mm, Sí, profe. Entonces ahorita le comparto el planeador que se los voy a mostrar para... es Norberto, es que me lo pasaron como Norbert. Bueno, de Norberto, para que me lo envíen firmado. ¿Listo? Listo. La Se idea lo es que... paso al otro representante también, ¿cierto? Sí, ¿quién es el otro? Samuel. Yo, profe. Y a Samuel. Entonces los dos me lo envían ahí con la firma y ya lo socializamos. Bien. Y ese planeador se los voy a subir ahí a la plataforma para que todos pues, conozcamos los temas que vamos a ir trabajando en el primero, segundo y en el tercer corte. ¿Listo? La idea es que las sesiones queden grabadas. La de hoy no, creo que la de mañana tampoco quedará grabada porque la universidad tiene que darme un acceso a un correo que tienen ellos, que es el único correo que graba de la facultad. Sí, ya lo pedí, pero pues no me lo han dado. Entonces, pues por hoy, yo creo que por mañana no podemos grabar las sesiones, pero la idea es que queden grabadas y que esa grabación les llegue a cada uno el correo para que si ven la necesidad de repetir algo, pues ahí estén los videos, ¿sí? Que complementen con las lecturas que vamos a ver. ¿Listo? Entonces les voy a compartir mi pantalla para que veamos todos el planeador. Ahí se ve, sí. Entonces, la asignatura pues se llama farmacología, es teórica. Estos son los resultados de aprendizaje, ¿no? Lo que en general vamos a ver el semestre y lo que espero que logren, digamos, memorizar, ¿no? Dicen que realmente lo que uno sabe es lo que tiene en la memoria. Y si uno puede explicar algo o no se acuerda de algo es porque realmente pues no lo sabe, ¿no? Entonces la idea es que la mayoría de conceptos y cosas que veamos traten de retenerlas a lo largo del semestre para las evaluaciones. Algunas cosas se olvidarán, pero en la práctica clínica se van a dar cuenta que les va a tocar devolverse un poquito a algunos temas que mencionábamos por acá como para que puedan recordarlo. ¿Listo? Entonces, iniciamos hoy con los conceptos básicos. Ya mañana estaremos viendo pues, las fases de desarrollo de los medicamentos. Hoy les mencionaré algo muy general, ¿sí? Después, formas farmacéuticas y las vías de administración de los fármacos. De pronto, lo más complejo de entender es este tema, lo que tiene que ver con farmacocinética y farmacodinamia, ¿sí? Ahí de pronto nos demoramos un poquito más. Y digamos que la última parte del corte es lo que tiene que ver con la farmacovigilancia y las reacciones adversas a los medicamentos, ¿sí? Entonces, la primera parte, como se dan cuenta, es como a modo de introducción, sin grupos farmacológicos, entonces ahí pues no tendremos que aprendernos los nombres de los medicamentos. ¿Listo? Ya después en el segundo corte empezaremos a ver grupos de fármacos, los más utilizados o los más frecuentes en la práctica clínica, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el sistema simpático y parasimpático, la línea de la inflamación y el dolor, ¿listo? En donde también pues incluyen los antihistamínicos y los inhibidores de leucotrienes dentro de los fármacos que tienen impacto en la cascada inflamatoria. Después pasamos a la parte cardiovascular, ¿no? Los IECA, los ARA, los ARNI, diuréticos, antidiabéticos, calcioantagonistas. Entonces, digamos que todo este bloque es de la línea cardiovascular, ¿listo? Y metabólica, ¿no? Porque aquí también aparecen fármacos para los trastornos de los lípidos, para el control de la glicemia, los antiarrítmicos, ¿no? De la parte cardiovascular también. Después, digamos, un pequeño módulo de gastro, lo más frecuente que es como la enfermedad acidopéptica, bueno, la dispepsia que llaman hoy en día, y medicamentos para el tratamiento de las náuseas y el vómito. ¿Listo? Después un poquito de sistema nervioso central, básicamente los grupos más representativos, los hipnosedantes, antipsicóticos, antidepresivos y anticonvulsivantes, que queda por aquí. Y lo último del semestre, pues eran unas generalidades de los antibióticos. ¿Listo? Este tema de antibióticos, pues es un tema, digamos, bastante complejo, largo, ¿sí? Pero
son unas generalidades que vamos a ver, y el séptimo semestre, cuando nos volvamos a ver, profundizamos un poquito más en lo que son las guías de manejo, ¿listo? Y la lectura interpretada de antibiograma, que igual ustedes algo ven de eso en procesos infecciosos. La materia tiene 3 cortes. Desapareció esto. Entonces, ustedes saben que tienen ahí lo del seminario nuclear. El primer corte vale 30%, el parcial del primer corte vale 17%. Los que ven seminario nuclear pues tienen ese 2%, y de previas 11%. Los que no ven seminario nuclear tienen 18% el parcial y 12% las notas previas, que básicamente son los quizzes. ¿Listo? El segundo corte es igualito. Ahí está la distinción de los que ven y no ven seminario nuclear. Y el último corte, pues el último parcial vale el 20.5% para los que ven seminario, para los que no ven 23%, previas 14.5%, 17% para los que no ven y 5% de seminario nuclear. ¿Listo? Entonces esta es la idea, este es, digamos, el planeador que tenemos. Si se dan cuenta, pues no son muchos temas, ¿no? Es como un planeador muy ajustado y el tiempo pues es muy ajustado. Entonces trataremos de aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Y además que a veces se presentan algunos eventos dentro de la universidad que pueden interferir con la clase, ¿no? Siempre, desde que yo pues, estoy aquí con ustedes en la CUE, la ceremonia de las entregas de las batas siempre cae hasta ahora, ¿no? Entonces seguramente ese viernes pues no tendremos esa clase, ¿sí? Y creo que por ahí hay otro viernes, de viernes 1 de mayo festivo, ¿sí? Pues esa clase no la tendremos, y eso digamos que puede ajustar un poquito más el calendario. Tenemos una ventaja, y es que los sábados nos vamos a ver 3 horas, entonces esa ahorita además nos ayuda ahí como a desatrasarnos. ¿Listo? ¿Todo claro hasta ahí, estimados? Sí, Doc. ¿Sí? Sí, señor. Ya les mandé con Norberto la contraseña para que se matriculen al curso, y pues hay unas lecturas de los primeros temas que vamos a ver, ¿sí? Si tienen alguna duda, pregunta de los temas que estamos discutiendo, no entendieron algo que les mencioné, nos devolvemos, no tengo afán, ¿listo? La idea es que todo vaya quedando claro, ¿sí? Y que todo se vaya entendiendo. Yo sé que hay personas que ya han estado en contacto con la salud, que algunos son auxiliares de enfermería o enfermeros o fisioterapia, terapeutas respiratorios, que entonces ya tienen un poquito más de, digamos, de experiencia en el tema de los fármacos, ¿sí? Entonces de pronto para ellos algunas cosas será un tema muy elemental, pero para los que son, digamos, primerizos con el tema, de pronto les cuesta un poquito más, pero la idea es que vayamos con calma. ¿Listo? Bien. Entonces el horario pues ya lo conocen, ¿no, estimados? Lo que les estaba mencionando. Viernes, aquí de 4 a 6, con la ventaja de que es virtual y que la mayoría de las clases quedarán grabadas, ¿sí? Y los sábados de 8 a 11. ¿Listo? Entonces mañana nos volvemos a ver de 8 a 11. ¿Esto por qué sería así? Ahí se declara la positivación, ¿no? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, como les decía, pues la asignatura se llama farmacología, y a mí siempre me gusta decir que no existe ninguna especialidad médica o ninguna área de la medicina, ¿no?, que no utilice fármacos. Digamos que lo único que no usa fármacos era la psicoterapia. ¿Listo? Pero de resto, en todas las especialidades de medicina, yo creo que los fármacos están involucrados, ¿sí? Incluso en la parte administrativa, si ustedes se van a dedicar a la auditoría médica y están revisando una historia clínica o una cuenta de una historia clínica por ahí de alto costo, ¿no? Tienen que saber de farmacología para ver si la decisión que tomó el médico con el uso de ciertos fármacos era costo efectiva o no, para poder auditarla. ¿Listo? Entonces la farmacología pues básicamente tiene que ver con todas las especialidades, con salud mental, con los niños, con las embarazadas, con los adultos, patologías infecciosas, incluso en anestesia, ¿no? En cirugía. Pero es que los cirujanos solo operan, sí, pero pues después de la cirugía utilizan antibióticos, analgésicos, anticoagulantes. ¿Listo?
Entonces los fármacos pues los van a perseguir a ustedes siempre, siempre. A lo que se dediquen, así se dediquen al mundo de la estética, al mundo de la psiquiatría, siempre van a estar ahí. ¿Bien? Entonces la farmacología pues es la ciencia que estudia los fármacos, ¿no? Cómo se utilizan, los efectos que tienen sobre los organismos vivos. Hay muchas, digamos, hay muchas farmacologías, ¿no? Farmacología humana, farmacología en animales o farmacología veterinaria, farmacología vegetal también. Hay personas expertas en farmacología vegetal y esto de la farmacología vegetal pues tiene que ver con lo que es la fitoterapia. ¿Listo? Ojo que en el mercado existen muchos fitoterapéuticos, ¿sí? A diferencia de la homeopatía, la fitoterapia sí utiliza principios activos. Ya vamos a ver lo que es un principio activo, pero eso tienen que tenerlo en cuenta por si se dedican ustedes, digamos, a la parte de las medicinas alternativas, ¿listo? Que hay compuestos naturales que tienen principios activos y pues que esos principios activos tienen la capacidad de tener efectos biológicos sobre los organismos, a diferencia de los medicamentos, de los mal llamados medicamentos homeopáticos que no tienen principios activos. ¿Sí? Entonces la fitoterapia pues está ahí dentro de lo que uno podría llegar a estudiar con esto de la farmacología. ¿Listo? Pero en general la farmacología pues estudia el efecto que tienen los fármacos o los principios activos. ¿Listo? Los PA, principios activos en los organismos. Cuando estemos hablando de medicamentos, ya lo vamos a ver, pues los medicamentos están formados dentro de los componentes que tienen, pues tienen principios activos, ¿sí? Es frecuente que yo durante las charlas les mencione mucho el término de API. API, ¿sí? Porque me van a escuchar decir muchas veces, no, es que el API que tiene ese medicamento es tal cosa. El API hace referencia al ingrediente farmacéutico activo, ¿listo? Que en español es principio activo o que ante las agencias regulatorias que tienen como idioma oficial el español será el IFA, ¿listo? El IFA es el ingrediente farmacéutico activo dentro de los medicamentos, que es ese compuesto responsable de los efectos de los medicamentos, ¿sí? Entonces, si me escuchan decir mucho API, API, bueno, ¿cómo funciona este API? Les estoy preguntando un poquito cómo funciona este fármaco o cómo funciona este principio activo, ¿listo? Solo que en inglés es muy frecuente siempre ver esta sigla, API, API, API. Y como casi todo lo que está escrito en medicina está en inglés, entonces por eso digamos que estamos muy familiarizados con este concepto de API, ¿sí? Pero IFA pues también en español puede ser utilizado sin ningún problema. ¿Alguna pregunta hasta ahí, estimados? ¿Todo claro? Bien. La especialidad que yo tengo, estimados, ¿sí? Se llama farmacología clínica, así se llama mi especialización. Como les estaba mencionando que la farmacología tiene tantas ramas, ¿sí? Pues hay una muy específica que es la farmacología clínica y es específica para el hombre, ¿listo? Específica para el hombre. Es una especialidad que existe en Colombia, así como la medicina interna, así como la cirugía, oftalmología, pediatría, gineco. Entonces el que se quiera especializar en esto, pues es una de las opciones que tienen ahí, ¿sí? No es una especialidad tan conocida por, digamos, por los médicos, por las personas, ¿no? Digamos que las más conocidas, pues las de siempre, gineco, anestesia, pediatría, ortopedia. Pero también en el país existe esta especialidad, ¿sí? Dura 3 años la especialización, el que esté ahí como interesado en el futuro de meterse en este mundo de la fármaco, ¿listo? Y la terapéutica, porque en sexto, séptimo y octavo semestre pues vemos algo que se llama farmacoterapia, es la utilización de esos fármacos, ¿no? Para prevenir o para el tratamiento de las enfermedades, ¿no? Hay diferentes tipos de terapéutica. La que nos interesa a nosotros, pues la farmacoterapia, ¿no? Que ya es el empleo como tal de los fármacos en las poblaciones. Pero también hay psicoterapia, fisioterapia, ¿no? Terapia nutricional, diferentes tipos de terapéutica, ¿listo? Pero la que nos interesa aquí en esta asignatura es la farmacoterapia, ¿listo? Bien, lo que les estaba mencionando, los medicamentos son productos tecnológicos, ¿listo? Un medicamento es un producto tecnológico, es una tecnología, nunca se les olvide eso, ¿bien? Y como tecnología, pues tiene un proceso para su fabricación. Y dentro de los compuestos de esos productos tecnológicos, pues tenemos el API, lo que les decía, o fármaco, o el IFA,
que es el principio activo, ¿sí? Que es la sustancia química exactamente conocida responsable de los efectos de los medicamentos, ¿sí? Entonces los medicamentos funcionan gracias a que tienen principios activos. ¿Listo? Y esos principios activos pues son plenamente conocidos, exactamente conocidos. Se conoce su estructura química, se conoce sus propiedades fisicoquímicas, sus propiedades organolépticas, su punto de ebullición, su solubilidad, su estabilidad, cómo se comporta frente a la luz, ¿sí? Si resiste o no a la humedad, si es compatible con otras sustancias o no. Entonces, esas sustancias químicas pues son perfectamente conocidas para el desarrollo de los medicamentos, ¿sí? Y esos principios activos o esos API pues se tienen que combinar con otras sustancias que se llaman los auxiliares de formulación. ¿Listo? Vamos a anotarlo por aquí. Auxiliares de formulación. Entonces los auxiliares de formulación son sustancias que también reciben el nombre de excipientes o de vehículos, ¿sí? Excipientes o vehículos o los auxiliares de formulación. Y esos compuestos farmacológicamente son inactivos. Es decir, que no tienen un mecanismo de acción dentro del organismo, ¿sí? Sino que sirven para, como su nombre lo indica, formular el medicamento, para poder formular el medicamento, ¿sí? Ojo, aquí no se vayan a confundir. Cuando les digo que formular el medicamento, entonces uno puede pensar, sirve para formularlo en una hoja, en una receta médica, fórmula, estoy formulando acetaminofén. No ese tipo de formulación me refiero. En el mundo de las ciencias químicas, la formulación de un medicamento se refiere al proceso de la manufactura, fabricarlo, ¿sí? Entonces, cuando se fabrican los medicamentos, es decir, cuando se formulan allá en los laboratorios, entonces se utilizan diferentes compuestos o diferentes excipientes para poder formularlos, entendiéndose esa formulación como el proceso de presentación de los medicamentos, para conservarlos, para que se puedan administrar, para que se puedan absorber, para darles estabilidad, para protegerlos del medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Todo claro hasta ahí? ¿O alguna pregunta? No hay ninguna, profesor. Bien. Eso que está en amarillo se lo aprenden desde hoy para el parcial, ¿sí? Los excipientes son muy importantes para la formulación, como se los acabo de decir, pero son extremadamente importantes para la liberación de los principios activos que puedan estar contenidos dentro de un medicamento. Es decir, que los excipientes pueden modificar la actividad de los principios activos, sin ser ellos principios activos. Sino que cuando uno tiene todo el medicamento, toda una cápsula, con principios activos adentro y con excipientes adentro también, esos excipientes harán que la formulación tenga un comportamiento distinto, o que la cápsula se abra muy rápido, se desintegre, se disuelva muy rápido, o que sea una cápsula muy compacta, que se demore en disolverse, que el principio activo se libere y que los efectos pues sean, digamos, tardíos, los efectos del principio activo sean tardíos, ¿sí? Entonces no se les olvide que cuando uno cambia los excipientes de un medicamento, puede cambiar la forma en la que actúa ese medicamento. Así el principio activo sea el mismo, pero el medicamento puede cambiar sus efectos. ¿Listo? Por la modificación o por el cambio de esos excipientes. ¿Por qué? Porque los excipientes inciden en la liberación de los principios activos. Y si el principio activo se libera o muy rápido o muy despacio dentro del medicamento, pues eso cambia la velocidad con la que se va a absorber. Bien. Y si la velocidad de absorción del medicamento cambia, los efectos del medicamento cambian. ¿Preguntas?
Listo. Entonces, estimados, no olviden que una cosa son los medicamentos y otra cosa son las drogas, ¿sí? No es lo mismo escribir en una historia clínica: paciente llegó intoxicado por una droga sintética o una droga de uso recreativo o una droga ilícita, o a escribir en una historia clínica: el paciente llegó intoxicado por un medicamento. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, las drogas, ¿sí? Son una mezcla de principios activos o de compuestos, ¿listo? En donde al menos uno de todos esos compuestos tiene actividad farmacológica, pero desconocemos muchas de sus propiedades. Es decir, que cuando estamos hablando de las drogas, desconocemos los excipientes que utilizaron, las técnicas de elaboración, las técnicas de manufactura, sus condiciones de almacenamiento, ¿sí? La dosis que utilizaron para prepararlo. Entonces desconocemos realmente la composición de las drogas. Hoy en día se hacen esfuerzos, ¿sí? Digamos, por agencias sin ánimo de lucro, bueno, para que las personas tengan digamos, un consumo más responsable de las drogas, ¿sí? De las sustancias de uso recreativo. ¿Listo? Entonces hay varias iniciativas y en Colombia hay una que es muy conocida que se llama Échele Cabeza. Échele Cabeza. ¿La han escuchado? ¿No? No, señor. ¿No? Entonces uno busca por aquí. Échele Cabeza se llama. Se llama la organización. Entonces, Échele Cabeza, lo que les decía, es una organización sin ánimo de lucro de unas personas que son químicos, y decidieron, digamos, aportar al uso seguro, ¿no? O a la mitigación de riesgos, se llama eso. Más que uso seguro, es como el mitigar los riesgos asociados al consumo de estas drogas, ¿sí? Como desconocemos tantas cosas de las drogas, no sabemos dónde las fabrican, cómo las almacenan, etcétera, etcétera, si son sintéticas, si son, bueno, si pueden ser muy tóxicas o no. Entonces, esta organización que se llama Échele Cabeza se hace en diferentes sitios pues aquí en Bogotá, no sé si funciona en otras ciudades, diferentes sitios de la ciudad en donde hay, digamos, fiestas, ¿sí? Conciertos de electrónica, festivales de música, discotecas, y la gente llega en los conciertos también están por ahí, y la gente llega a los puestos que ellos ponen y dicen: bueno, es que compré una droga, una tableta, y yo quiero ver eso qué es, ¿sí? A ver si lo que dijeron que era, pues fue lo que me vendieron para consumirla y mitigar el riesgo asociado al consumo de drogas. ¿Listo? Entonces ellos analizan las sustancias, ¿sí? Y le dicen a las personas: mire, efectivamente la sustancia que le vendieron es Tusi, o es éxtasis, o es ketamina, o encontramos que era MD, lo que sea, ¿sí? Y ellos pueden dar recomendaciones: no lo consuma, o consúmalo, o pilas, o eso es una catinona, y las catinonas son tremendamente tóxicas, entonces es mejor que no, ¿sí? Que no se meta eso. Perdón por usar ahí la expresión meterse eso, ¿no? Pero no consuma eso, ¿sí? Entonces hay algunas iniciativas como estas, estimados, para mitigar el riesgo digamos, el riesgo asociado al consumo de estas drogas, ¿no? Porque si es un medicamento, pues cuando el paciente le dice a uno: es que me acabo de tomar 10 tabletas de tal cosa, pues uno sabe que esas tabletas de verdad sí vienen con 50 miligramos, uno conoce los excipientes, uno conoce el laboratorio, porque ahí dice laboratorio fabricado tal, fecha de elaboración, fecha de vencimiento, almacenes a tal temperatura. Uno sabe y uno le puede hacer trazabilidad a esos medicamentos, número de lote, etcétera, etcétera. Pero las drogas no se puede hacer, pues no se le puede hacer esa trazabilidad. ¿Listo? Entonces, pues que las drogas son sustancias, mezclas brutas de compuestos que tienen por lo menos un principio activo. ¿Listo? Y ese principio activo pues tendrá efectos biológicos. ¿Bien? Ya sean intoxicantes, muy desfavorables para diferentes sistemas orgánicos.
¿Listo? Entonces ya vimos que el medicamento es una tecnología que combina un principio activo, que es el responsable de los efectos del fármaco, los excipientes o los auxiliares de formulación, y una tecnología detrás de todo eso, ¿no? Importante recordar que como los medicamentos vienen empacados en unas cajas, en unos dispositivos médicos, en unas jeringas prellenadas, con tapas, sin tapa, bueno, con jeringas, con cucharas, con agujas, ¿no? Con diluyentes, todo eso hace parte de lo que es un medicamento. ¿Listo? Entonces no olvidar que los medicamentos no solo son estos, digamos, estos tres elementos, sino también los empaques, ¿no? Porque muchas veces los problemas con los medicamentos no son problemas con el principio activo, o no es un problema del excipiente, o no es un problema con el proceso de la fabricación, sino que puede ser un problema con el empaque. ¿Listo? Pueden ser problemas con los empaques, con la forma del dispositivo, con el diluyente, etcétera, etcétera. Y los fármacos se aprovechan de los sistemas fisiológicos. Entonces los medicamentos no crean funciones nuevas, ¿sí? No es que el enalapril cree una función nueva, ¿no? Simplemente modifica los sistemas fisiológicos que tenemos. ¿Listo? La heroína no crea funciones nuevas en el cuerpo. Modifica un sistema que se llama el sistema de las endorfinas. ¿Listo? Entonces, es obvio, pues ustedes ya lo han visto en fisiología, que los diferentes sistemas que tenemos pues funcionan gracias a los receptores. Pues básicamente los medicamentos lo que hacen es modificar el funcionamiento, ¿no?, de ese sistema a través de unos receptores. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hay algo que quieran que repita? ¿Todo bien está ahí? Están muy callados. ¿Qué oímos? Aquí a veces no veo el nombre, pero... Doc, hola. Dale. Una pregunta. Cuando mencionamos que en sí los medicamentos no son, o sea, ellos no crean las funciones, sino que, por así decirlo, las modifican, ¿no sería lo que se podría conocer como el efecto incretina? Digamos que en el caso de los antidiabéticos, sí. Sí. Entonces, fisiológicamente uno ya tiene un efecto incretina, por ejemplo, que tú mencionas. El cuerpo ya lo tiene. Ese sistema o ese efecto, todos lo tenemos, el efecto incretina cada vez que comemos, ¿sí? Pero hay fármacos con efectos incretina que potencian ese efecto que ya tenemos, ¿sí? Entonces los fármacos que son análogos de las incretinas, como los DPP-4, son fármacos incretinamiméticos que modifican la función fisiológica que ya tenemos. Y esa modificación es pues que la potencian, ¿no? La mejoran. Ya la tenemos, pero hay fármacos que pueden potenciar esa respuesta. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas, dudas? Entonces no se les olvide, estimados futuros médicos y colegas, que los empaques son muy importantes, ¿no? Los empaques, que muchas veces tenemos problemas es con los empaques y no con la tableta, ¿listo? Y no con los excipientes, sino con la caja o con el papel laminado con el que viene el cubierto el medicamento o con el dispositivo. Entonces a veces hay medicamentos que vienen en forma de autoinyectores, ¿no?, que vienen preparados para que uno solito se autoinyecte el medicamento en caso de emergencia. Y puede ser que ese dispositivo falle. El medicamento está perfectamente diseñado, pero si el medicamento no se libera en el momento de la autoinyección, pues es un problema del dispositivo, del empaque como tal. Y por eso les insisto tanto en el tema del empaque, porque hay muchos problemas relacionados con los empaques, más allá de un problema con el principio activo. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, pues esto es una droga, es un comprimido, una tableta que tiene colorantes, excipientes, seguramente tendrá principios activos, pero desconocemos muchas propiedades de esto.
¿Por qué? Pues porque nadie sabe quién las fabrica, ni bajo qué condiciones, y como no son legales, pues no hay una trazabilidad de eso. ¿Listo? Entonces esto es una imagen de lo que hemos estado mencionando a lo largo de la charla, ¿no? Los medicamentos, pues es una mezcla de un principio activo. Esto que se refiere aquí como drug, bueno, principio activo. Si uno traduce eso a español, bueno, droga, pero ya dijimos que no es una droga. Principios activos. Que se combinan, ¿no? Con agentes diluyentes, estabilizantes, agentes desintegrantes, otros excipientes. Entonces, al mezclar todo esto con una tecnología, ¿no? Asumiendo que aquí está el proceso tecnológico, ¿sí? Pues aparecerán las formas farmacéuticas. Entonces, luego de todo ese proceso de tecnología y de fabricación, obtendremos diferentes formas farmacéuticas. Entonces, tabletas efervescentes, ¿no? Está diseñado para meterlo en agua y que se libere el principio activo, ¿sí? O comprimidos, todos estos son tabletas comprimidos de diferentes formas, rectangulares, redondas, ovaladas, ranuradas, sin ranuras, planas. ¿Listo? Cápsulas, ¿no? Que tienen una cubierta de azúcar, ¿listo? Y digamos de un polímero que protege el principio activo, porque muchas veces los principios activos que están contenidos en esas cápsulas no resisten el pH del estómago, ¿no? Vamos a ver más adelante, de pronto mañana o el otro viernes, que el pH es muy importante para la absorción de los principios activos. Y hay principios activos que por sus propiedades pues no son compatibles con el medio ácido, o de pronto no son compatibles con el medio alcalino. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darles una recubierta especial, una tecnología especial para protegerlos, ¿no? Entonces las cápsulas, estas cápsulas usualmente son cápsulas gastroresistentes o enteroresistentes, y una vez pasan el estómago se disuelven o se desintegran por allá en la segunda, tercera porción del duodeno, en donde el pH ya de pronto no es tan ácido, ¿sí? Estas son las famosas grajeas, ¿no? Grajeas que también tienen cubiertas de azúcar, y en el centro, lo que ven ahí amarillito, pues es realmente el principio activo, y todo lo demás es dulce, ¿sí? Entonces también ponen saborizantes, ¿no? Para enmascarar sabores. Los principios activos, como son sustancias químicas, pues pueden tener olores, ¿no? Y sabores desagradables. Cuando ustedes pasan en un hospital por un servicio farmacéutico, ahí eso huele a pura sustancia química, ¿no? ¿Sí? Pues por lo mismo, porque ahí están todos los principios activos, ¿sí? Entonces a veces toca enmascarar esos sabores, ¿sí? ¿Cómo se hace? Pues con saborizantes, ¿no? Y con azúcar, ¿bien? Y todos hacen parte, pues, de los excipientes que estábamos mencionando. ¿Listo? Preguntas, estimados. Si voy muy rápido, me avisan. ¿Todo bien? No, señor. ¿Todo bien? Bien. Aprovecho esta imagen, ¿no? Para decirles que tenemos la mala costumbre de fraccionar muchos medicamentos, ¿no? Partirlos, ranurarlos, triturarlos. Bueno, y llevamos como 15 minutos insistiendo en que los medicamentos son una tecnología. Entonces, si yo manipulo la forma farmacéutica, la tableta, la cápsula, el comprimido, la grajea, las ampollas, estoy modificando la tecnología con la que la crearon, ¿sí? Entonces, a veces, pues, los médicos de forma muy recursiva le dicen al paciente: parta la tableta, o con la mano, o con un cuchillito, o con los dispositivos que venden en las droguerías o ¿sí? En los centros de farma para ranurar las tabletas. Pero como les digo, eso puede comprometer el funcionamiento del medicamento porque estamos modificando la tecnología, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo de unas tabletas de levotiroxina, ¿sí? Entonces ellos dicen, bueno, ¿qué pasa cuando uno las parte por la mitad con la mano? Como que no se generan tantos residuos, pero cuando uno las parte con un ranurador de esos que venden en la droguería, pues miren que se empiezan a generar un resto de partículas que pueden ser importantes para el funcionamiento del medicamento, ¿sí? Entonces, si estas tabletas uno les toma una fotografía, ¿no? Se verían algo así. Entonces aquí hay 5 medicamentos o 5 presentaciones comerciales de levotiroxina, ¿sí? Entonces esta es la levotiroxina de una casa farmacéutica, esta es la otra, esta es la otra.
5 presentaciones diferentes de levotiroxina. Y lo que nos muestra la imagen es la concentración del principio activo dentro de la tableta, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, la presentación de la levotiroxina número 4, casi toda la levotiroxina se concentra en el borde de la tableta, en los bordes, por aquí. Por aquí. Y muchas veces uno le dice al paciente, claro, esta tableta es la misma que la otra, ¿sí? Solo que pues, esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo, o sea, cara A y cara B de la tableta. Y si se dan cuenta, pues el principio activo se distribuye de forma muy heterogénea dentro de la tableta, ¿no? Y uno a veces no sabe dónde está ese principio activo. Entonces, si uno los parte con la ranura y uno le dice al paciente, tómese la mitad, puede ser que el paciente se esté tomando esta mitad, la mitad A, y no la mitad B, ¿no? Y ahí ya todo empieza mal, porque la dosis no es exacta. ¿Listo? Entonces, cuando vayan a manipular un medicamento, o lo vayan a fraccionar o a ranurar o a modificar la tecnología, ustedes tienen que estar seguros de que el fabricante de ese medicamento les da la recomendación de que lo pueden fraccionar, ¿sí? Y muchas veces vienen los medicamentos ranurados desde el laboratorio para que uno lo ranure, uno lo parta, ¿sí? Entonces muchas veces cuando traen esta ranura es porque el fabricante le garantiza a uno que si uno lo parte por la mitad, en cada mitad hay el 50% de la dosis. Pero eso no siempre ocurre, porque hay fármacos o tabletas o formulaciones pues que no tienen la ranura y que el laboratorio dice esta tableta no se puede ni triturar, ni ranurar, ni nada. Hay que administrarla tal cual la estamos empacando. Esto lo mismo con las cápsulas, ¿no? Si uno empieza a manipular las cápsulas, la luz puede dañar el principio activo, el simple hecho de abrirla. Entonces hay que tener cuidado con todas las recomendaciones. ¿Listo? ¿Preguntas, estimados? ¿Todo claro? Bien. Entonces el principio activo, lo que les decía, aquí hay un ejemplo, ¿no? Esta es la famosa morfina del grupo de los opioides, con su estructura química exactamente conocida. Entonces uno puede describir ahí, ¿no? Un anillo de fenantreno con un anillo bencénico, ¿sí? Con unos carbonos quirales, por aquí hay una amina terciaria con un grupo metilo. Entonces todo eso se conoce de la estructura de los fármacos, ¿sí? Y gracias a esta estructura que tienen los principios activos, es que ellos tienen la capacidad de modificar los receptores o los sistemas biológicos que tenemos, ¿sí? Pero no olviden pues, que al final el medicamento no solo es el principio activo, sino la combinación de todo. Ese principio activo con unos excipientes, con unos diluyentes, con unos conservantes, con un empaque, con una caja, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Preguntas, estimados? No, Ahora, este es el listado de excipientes, digamos, conocidos como los excipientes críticos de los medicamentos, ¿no? Entonces están las sales de magnesio, las sales de calcio, el sorbitol, manitol, EDTA, bentonita, laurilsulfato. No se los tienen que aprender de memoria, ¿no? No se los tienen que aprender de memoria. Simplemente con esta diapositiva lo que les quiero decir es que la modificación de alguno de ellos dentro de una formulación puede incidir en lo que les decía, en la liberación de los principios activos que están contenidos en toda la tecnología, ¿sí? Entonces los laboratorios son muy precavidos al momento de llegar a modificar alguno de los excipientes, porque ya ha ocurrido en la humanidad que se han muerto niños, se han muerto pacientes por culpa de los excipientes, ¿sí? No por culpa del principio activo. ¿Que uno se puede morir por una sobredosis de morfina? Sí. ¿Por fentanil? Sí. Y eso pues ya saben el problema que tiene Estados Unidos ahora con el fentanil, ¿sí? Aunque leía en estos días que las muertes en Estados Unidos por drogas han disminuido un 20% con todas estas políticas del presidente. Pero ojo, ¿no? Que muchas veces, como se los he dicho de forma insistente, los problemas pueden ser los excipientes, ¿no? Entonces los laboratorios son muy conscientes de esto, ¿listo? De que los excipientes juegan un papel clave en
en la formulación de los medicamentos y en los efectos que puedan tener los fármacos, ¿sí? Y esto es muy importante que lo sepan porque esto tiene que ver mucho con los medicamentos genéricos. Más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Porque a veces los medicamentos genéricos pueden cambiar los excipientes en comparación a un medicamento innovador. Y si cambian los excipientes, pues ya pueden cambiar los efectos, como se los he dicho, ¿no? Esto es una tablita en donde nos resumen los efectos de estos excipientes, ¿no? Entonces, sales de magnesio. Bueno, ¿qué hace la sal de magnesio dentro de un medicamento? Tiene efecto de lubricante. Las sales de calcio es un diluyente. El sorbitol que le ponen es un endulcorante. El mannitol es otro diluyente, ¿no? Agente quelante, agente suspensor, agentes tensoactivos que atraen agua para que la tableta se hinche, ¿sí? Las tabletas, cuando uno se las toma, pues ellos tienen algo que se llama la fase de hinchamiento, ¿sí? Si quieren, ahorita que salgamos de clase, cojan una tabletica de cualquiera que tengan en la casa, de cualquier medicamento. Eso en la casa siempre hay medicamentos. Y metan al agua, déjenla ahí y se van a dar cuenta que ya conmigo se hincha y ya después se desintegra y desaparece. Bueno, esa fase de hinchamiento de las tabletas es gracias a todos estos agentes que están ahí, ¿sí? Que permiten esa liberación del principio activo. Y los químicos farmacéuticos pues son muy conscientes de esto y pues ellos conocen las concentraciones de cada uno de los excipientes con las que fabrican el medicamento. ¿Listo? Y no se la pasan ahí cambiando uno por otro porque puede cambiar el resultado clínico. ¿Bien? Algunas tragedias, ¿no? Siempre estamos llenos de tragedias con los medicamentos. Toda la historia han ocurrido y van a seguir pasando cosas malas con los medicamentos, ¿sí? Entonces, esta sustancia, la sulfanilamida, era uno de los primeros antibióticos, ¿no? Pues del grupo de las sulfas. Y al fabricante le dio por ponerle DEC, dietilenglicol, ¿sí? Como diluyente, como solvente, bueno. Como un excipiente lo utilizó. Entonces, este medicamento venía, el fabricante le adicionó DEC y salió al mercado el medicamento. Y la gente lo empezó a utilizar y murieron niños, adultos, murieron varias personas en Estados Unidos por culpa de esta sustancia, ¿sí? Pero era por culpa del DEC, ¿no? Que lo utilizaron como un excipiente, pero pues un excipiente no aprobado para uso en humanos. Ellos no calcularon en esa época el riesgo de utilizar este DEC, ¿sí? Y los pacientes se murieron. El dietilenglicol se utiliza como un anticongelante, ¿sí? Entonces se usa para líquido de frenos, como refrigerante de los carros, ¿sí? Entonces pues es una sustancia bastante tóxica y varias personas murieron por este cuento, ¿no? Ojo con los nombres de los medicamentos, estimados, con los nombres, ¿sí? Porque digamos que los medicamentos genéricos pues usualmente vienen con el nombre del principio activo, ¿sí? Morfina, ese es el nombre del medicamento. Una caja de morfina que tiene ampollas de morfina, ¿sí? Y ese nombre, pues es la DCI de los medicamentos, la DCI, que es la denominación común internacional. La DCI es el nombre con el que el principio activo se conoce en todo el mundo. Es decir, que ese nombre de morfina es el mismo en Rusia que en Colombia, ¿sí? Allá no le pueden dar otro nombre a esta sustancia. Entonces, usualmente los medicamentos genéricos vienen marcados con la DCI, con la denominación común internacional, ¿sí? Pero hay medicamentos en donde lo más llamativo de la caja es su nombre comercial, el nombre comercial, ¿sí? Entonces aquí sale Buscapina. Ese es el nombre comercial. Pero el principio activo de la Buscapina es butilbromuro de escopolamina, un fármaco con propiedades anticolinérgicas, ¿no? Con propiedades antiespasmódicas. Todo el mundo sabe pues, que la escopolamina pertenece al grupo de los fármacos anticolinérgicos, ¿sí? Que ayudan para los espasmos intestinales, para el cólico abdominal, para la diarrea, para resecar un poquito las mucosas si es que el paciente tiene mucha digamos, exceso de producción de fluidos.
Entonces la escopolamina será el nombre del principio activo, ¿no, estimados? La escopolamina. Pero el nombre comercial buscapina. Entonces a veces el paciente no dimensiona qué es lo que se está tomando, ¿no? Yo estoy seguro que aquí en el salón más de uno o una ha tomado buscapina sin pensar que eso era escopolamina, ¿no? Sabiendo que la escopolamina es una sustancia que se usa en el país para cometer delitos, ¿no? Vea, fue enviada a la cárcel la reina de la escopolamina en Bogotá. La gente sale a rumbear escopolamina y no se acuerdan de nada, como buen anticolinérgico, producen amnesia. Entonces, pues sirven para cometer estos delitos y cuando se le da la mano a los delincuentes, pues las personas se mueren, ¿no? Pero yo estoy seguro que ustedes han tomado buscapina y no se han dado cuenta que era escopolamina. Levanten la mano quienes han tomado buscapina sin saber que era escopolamina. Uno, ya. Valentina ya dijo que no sabía. ¿Cómo la ve Manuela? Ya? ¿Qué opina Manuela de haber tomado buscapina sin saber que estabas tomando escopolamina? Pues, profe, no sé, es como raro porque uno que se va a imaginar que es lo que usa como para robar gente y para, bueno, hacer muchas cosas, sea como algo que nos tomemos como para relajarnos o para quitarnos dolores o algo así. Pero tú cuando te lo tomas, pues no te sientes rara, ¿no? Ni se te olvidan las cosas, ni te desorientas, ¿sí? Y las demás personas, pues igual, ¿no? Eso es porque a esta escopolamina, ¿sí?, le hacen una pequeña modificación química para que sea butilboromuro. Entonces hace butilboromuro de escopolamina, cambia su comportamiento en el cuerpo, ¿sí? Entonces ya no tiene tantos efectos en el cerebro. ¿Pero por qué no tiene tantos efectos en el cerebro? Porque gracias a ese compuesto butilbromuro ya no puede llegar hasta las neuronas. Entonces uno se la toma y pues no pasa nada de lo que sí pasa cuando a la gente la roban con escopolamina pura, ¿sí? Pero es gracias a ese compuesto butilbromuro. Aquí en Colombia, digamos, para evitarnos problemas con el nombre, porque esto, digamos, generaría de pronto un poquito de asombro dentro de la población si ven una caja así, pues le pusieron el otro nombre químico, ¿no? Butilbromuro de iosina. Pero es lo mismo, es escopolamina. En España o en Europa, donde no tienen problemas de atracos con escopolamina, las cajas sí vienen así, con escopolamina. Y allá sí pasó que en vez de dispensar esto, dispensaron escopolamina pura y las personas llegaron a urgencias con sobredosis de escopolamina, ¿no? Allá sí pasó. ¿Listo? ¿Me siguen? ¿Todo claro? Entonces, ojo, estimados, los medicamentos tienen nombres comerciales. Nombre con el cual se comercializa una molécula. Pero uno siempre que los formula, los tiene que formular con el nombre del principio activo, utilizando la DCI, lo que les acabo de decir. Siempre que uno formula un medicamento, lo tiene que formular con el nombre del principio activo, con esto. Si ustedes quieren recomendar alguna forma o alguna formulación comercial, algún medicamento comercial como este, entre paréntesis o después de poner el nombre del principio activo, ponen ahí butilbromuro de iosina, buscapina, para que le vendan esta buscapina, si es que quieren que sea una presentación comercial específica. ¿Listo? Pero hay muchas buscapinas o muchas butilbromuros que son genéricas, muchas, ¿sí? Y pues que no son propiamente buscapinas. ¿Listo? Pero es un tema más del marketing farmacéutico y de la forma en que se comercializan los medicamentos, ¿no? Digamos algo más comercial. Y aprovecho la imagen pues para decirles que la mayoría de los medicamentos que se utilizan hoy en día pues se obtuvieron de plantas, ¿no? Entonces, la buscapina y la escopolamina pues viene de esta planta, ¿sí? De la familia de las mandrágoras, de eso de la película de Harry Potter, bueno, de esa familia de las mandrágoras es de donde viene la escopolamina. ¿Listo? Entonces muchos medicamentos se han obtenido de la naturaleza.
¿sí? Los antimaláricos, casi todos los antimaláricos que se usan hoy en día, ¿sí? Los derivados de la artemisina, del artemeter, todos vienen de un palo. La aspirina, el ácido acetil salicílico, también viene de la naturaleza, ¿sí? Viene de la corteza de una planta, ¿sí? La corteza de un palo también, la aspirina. Lo que les decía, es necesario utilizar equipos, o digamos tecnología de punta para la fabricación de los medicamentos, ¿no? Para poder hacer todo este proceso de la formulación, como se los estaba mencionando. Y cuando se combina todo eso, pues aparece lo que son las formas farmacéuticas, que ya les dije que era la forma física como finalmente se presenta el medicamento, ¿no? Entonces ahí en la plataforma tienen una lectura de formas farmacéuticas, pero en términos prácticos las formas farmacéuticas son las formas como los medicamentos salen al mercado. Jarabes, comprimidos, óvulos vaginales, inhaladores, jeringas precargadas, pomadas, cremas, geles, emulsiones, un champú, porque hay champús que son medicados, ¿no? En la parte de la dermatología y el tema estético, pues hay muchos champús que son medicados, ¿no? Pero es un champú, pero es un medicamento porque tiene principios activos, excipientes, viene en un empaque, champú medicado, ¿sí? No es netamente la parte estética, no. Hay champús que traen principios activos, ¿sí? Estos que se utilizan para la dermatitis seborreica, pues tienen medicamentos. Bien. Y el principal objetivo de las formas farmacéuticas es poder administrar el medicamento, ¿sí? Las formas farmacéuticas facilitan la administración de los medicamentos y que yo los pueda dosificar, porque si no sería muy difícil al paciente decirle, tómese 50 microgramos de levotiroxina. Coger 50 microgramos de levotiroxina con el dedo es imposible. Toca darle una forma, un volumen, gracias a los excipientes y a las formas farmacéuticas, ¿no? Para poder presentar cosas así como estas que les estaba mostrando. Es muy poquito lo que viene ahí de levotiroxina, miren, son punticos. Bueno, coger eso con la mano es imposible. La única forma de administrar es con una forma farmacéutica, ¿sí? Entonces el principal objetivo es ese, ¿no? Administrar y poder dosificarlo, ¿sí? Pero recuerden que esas formas farmacéuticas pues tienen una razón de ser. No se las inventaron en jarabe porque sí. Si es un jarabe, seguramente es porque lo pensaron para los niños, o porque tenía problemas de solubilidad, ¿sí? O querían mejorar la velocidad de absorción del medicamento porque era un medicamento para usar en el servicio de urgencias, bueno, por diferentes motivos. Entonces las formas farmacéuticas están muy bien pensadas. ¿Listo? Y los otros objetivos de las formas farmacéuticas, pues, proteger el principio activo de todos los factores que les había estado mencionando. La luz, la humedad, el calor, los microorganismos del medio ambiente, ¿sí? Esconder los sabores y los olores de los medicamentos, ¿listo? Darles estabilidad química, lo que les decía, el estómago a veces no es tan amigable con algunos medicamentos. Entonces, pues hay que protegerlos de ese medio ácido. Entonces, las formas farmacéuticas pues permiten todo esto, ¿no? ¿Preguntas, dudas? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Oiga, el salón es grande, ¿no? 62. Está bien. Está bien. Está bueno el grupito. Entonces, muchos medicamentos estimados, muchos medicamentos que están por ahí en el mercado para uso humano, hacen parte del listado de estupefacientes. Entonces hay medicamentos que son considerados estupefacientes, ¿sí? Entonces un estupefaciente es toda sustancia psicotrópica, una sustancia psicotrópica, que tiene la capacidad de generar una conducta abusiva, dependencia, ¿no? Y que puede actuar por sí misma o a través de la conversión en una sustancia, en otra sustancia, pues que ejerza dichos efectos. Entonces los psicotrópicos
Son sustancias que tienen la capacidad de generar mucha adicción, problemas de consumo, dependencia, síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces muchos medicamentos están catalogados como medicamentos estupefacientes. Y esos medicamentos que son considerados estupefacientes son medicamentos de control especial. Se llaman así, medicamento de control especial. Y están bajo el monopolio del Estado. Es decir, es el gobierno nacional quien vigila su fabricación, su producción, su inventario, su comercialización, etcétera, etcétera. Ejemplo, el fentanil, el fenta, que es tan famoso. El fentanilo hace parte de los medicamentos de control especial dentro del listado de estupefacientes y que está bajo el monopolio del Estado, y quien vigila eso es el Fondo Nacional de Estupefacientes. Entonces, a los hospitales es frecuente que lleguen las autoridades. Bueno, venimos a hacer el inventario y el control de los estupefacientes que tienen aquí en el hospital. Queremos ver cuántas ampollas se les entregó a comienzo de mes, cuántas han utilizado, etcétera, etcétera. Cuántas ampollas les quedan, y ellos tienen que llevar un registro estricto de eso. Ninguna ampolla se les puede perder de fentanilo, ¿sí? Sería muy grave, muy grave, muy grave. Pues por el tema de la comercialización de estos medicamentos, ¿no? Entonces, ojo que los medicamentos de control especial pues necesitan una forma o una formulación especial, ¿sí? Una prescripción especial, ¿sí? Ustedes van a estar a veces en el servicio de urgencias, como internos, o ya como médicos, especialistas, y morfina para el paciente, van a formular morfina. No se molesten cuando la jefe les diga, venga doctor, regáleme la fórmula controlada de la morfina, ¿sí? De 3 ampollas o 5 ampollas, o lo que vayan a utilizar o lo que ya usaron. ¿Listo? Porque sin esa fórmula de control especial no se la entregan en el servicio farmacéutico, ¿sí? Y claro, uno en urgencias bien ocupado, embolatado, y que le pidan hacer una fórmula especial solo para la morfina. Entonces ella sale solita en una fórmula, no sale con el acetaminofén, no sale con los antibióticos, no, ella sale sola, ¿sí? Y se llama fórmula de control especial. ¿Listo? Porque llevan un inventario aparte por todo lo que les estoy comentando. ¿Listo? Digamos que todas estas sustancias pues tienen efectos psicoactivos, ¿no? Psicoactividad. Entiéndase, digamos, la definición de psicoactividad como cualquier sustancia que modifique la función fisiológica del sistema nervioso central, cualquiera. Por eso, pues uno escucha que la cafeína, ¿no?, es un psicoactivo. ¿Listo? La cafeína es un psicoactivo, para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Por qué? Uno toma cafeína y se modifica la función fisiológica del sistema nervioso. ¿Listo? La marihuana es un psicoactivo que tendremos que entrar a discutir si es un psicoactivo estimulante o depresor del sistema o con efectos alucinógenos. Bueno, todo eso hace parte pues ya de los efectos como tal de cada sustancia. Pero cualquier sustancia que modifique, ya se los dije, el sensorio, ¿no?, los sentidos, pues es considerado un psicoactivo. Ahí siempre de pronto ustedes han escuchado que la marihuana pues tiene diferentes compuestos, ¿no? Diferentes principios activos. Dentro de la planta hay más de 100 principios activos. Dentro de la flor hay más de 100 principios activos. Pero quizás los dos más estudiados son el THC y el otro, ¿cuál es? El CBD, profe. El CBD. Bien. Estimado, ¿qué dicen del THC? ¿Qué ha escuchado?
No sé, ignorante al tema, no sé. Pero dicen que el THC es el psicoactivo, ¿no? Dicen que es que la sustancia psicoactiva de la marihuana es el THC. Bueno, los que saben mucho de cannabis también dicen que el CBD es una sustancia psicoactiva. También. El CBD es una sustancia psicoactiva. Yo una vez me gané una apuesta de esto con un estudiante. El estudiante me decía, profe, no, usted está equivocado. Y yo le dije, vale, yo puedo estar equivocado. Todas las veces que me he equivocado en mi vida, una más, una menos. Busquemos, le dije, hágale. Bueno, él fue por allá, se reunió con todos los toxicólogos y todo, porque yo le decía y insistía en esta definición de que las sustancias que modifican esa parte pues son consideradas psicoactivas, como la cafeína. Y él decía que no, que el CBD no era psicoactivo. Conclusión, gané, ¿sí? Para que no se les olvide, el CBD también es considerado una sustancia psicoactiva, solo que no tiene las propiedades intoxicantes que tiene el THC, ¿sí? Pero que es psicoactivo, sí, ya está demostrado que lo es, por los efectos que tiene en el sistema nervioso central. ¿Listo? Esto es importante conocerlo porque entonces se restringe más el uso de la sustancia intoxicante del THC y el uso del CBD no es tan restringido, a pesar de que es un psicoactivo, no está restringido. ¿Por qué no está restringido? Pues porque no tiene ese riesgo del THC de generar esos efectos intoxicantes tan marcados. Eso explica por qué en países como Canadá y en Estados Unidos se venden cremas dentales con CBD, desodorantes con CBD, bebidas gasificadas con CBD, ¿sí? Ahí están las máquinas de gaseosas, como si fuera un Red Bull o una cosa de estas, pero con CBD, ¿sí? Y pasó algo importante con el tema del cannabis, y es que, hablando de, pues, de este listado de estupefacientes, y es que lo reclasificaron, ¿no? Entonces antes estaba en la misma categoría de la heroína, el cannabis. Es decir, que no le reconocían ninguna propiedad medicinal. Pero cuando hicieron esta reclasificación hace como 2 o 3 años, la dejaron en una categoría que, digamos, abrió otra vez el debate sobre los beneficios medicinales del cannabis, ¿sí? Entonces ya se empezaron a hacer otra vez más estudios con la planta, ¿no? Y ya en el país, en Colombia, bueno, en muchas partes del mundo se utilizan derivados del cannabis o análogos sintéticos de estos principios activos para el tratamiento de ciertas condiciones, ¿no? Pero no es decir al paciente vaya y fúmese un porro, no. Es que ya hay medicamentos a base de estos principios activos con dosis conocidas en donde uno ya le dice tómese una tableta o tómese o un spray o ¿sí? Un spray sublingual porque usualmente son de aplicación sublingual, ¿sí? Pero también hay jarabe, ¿sí? Entonces, importante esta reclasificación de estas sustancias y en estos listados de estupefacientes pues está la heroína, la morfina, el fentanil, la oxicodona, la marihuana, barbitúricos, el propofol, un montón de medicamentos que tienen riesgo de ser estupefacientes o de generar un comportamiento adictivo. ¿Quedó claro? Estimados, ¿alguna pregunta o duda? Manuela, ¿alguna pregunta? ¿No? Canadá. No, señor. Imágenes. Sí, el CBD lo venden, mejor dicho, por todos lados en Canadá. Así. Esto ya es más heavy, ¿no? Entonces, por aquí, ojo que esto sí tiene THC. Pues eso ya un poquito más peligroso. Bien. Pero a veces son hasta ilegales. ¿Listo? Pero estas presentaciones así de CBD no tienen problema. ¿Listo? Mire, infusión de CBD con sabor a limón, sin azúcar. Te oímos, Angélica Dangond. Oye, tú eres familiar de Silvestre Dangond, ¿no? Hola, sí, sí soy. Bien. Yo tengo una duda porque es que me perdí a lo último, que usted dijo, bueno, que el CBD en Canadá pues lo usaban para casi todo. Entonces, sí es un elemento psicoactivo porque lo utilizan en cremas, en bebidas, yo no entiendo. Esa parte no entendí. Porque le han atribuido una cantidad de efectos a
a los compuestos de CBD propiedades antiinflamatorias, antiinfecciosas, analgésicas, anticonvulsivantes, reguladoras del estado de ánimo. Le han atribuido muchas propiedades. Entonces se han inventado de todo con el CBD como estrategia comercial, ¿sí? Pero cuando tú vas y revisas la evidencia de eso en estudios clínicos, es que los cannabinoides sirven para muy poquitas cosas dentro de los humanos o dentro de las patologías de las personas, ¿sí? En donde, digamos que en donde tiene una evidencia moderada a buena. En personas con epilepsia, los cannabinoides son muy buenos, eso está súper demostrado, ¿sí? En personas con trastornos de la alimentación o síndromes de desgaste por VIH o por cáncer que no quieran comer, algunos preparados de cannabis abren el apetito, ¿sí? Y también está demostrado en el vómito, náuseas y vómito por quimioterapia. Entonces, tiene propiedades antieméticas. Pues esos medicamentos derivados del cannabis están aprobados para eso. Pacientes con epilepsia refractaria. Ahí hay estudios muy buenos. Pacientes con síndromes de desgaste que no quieren comer porque tienen el síndrome de anorexia, caquexia, por ejemplo, de cáncer y no comen, ¿no? Los familiares obligando al viejito, ven, es que no quieres comer, tómese la sopa, ¿no? Es que no les da hambre. Por la misma enfermedad no sienten hambre, ¿sí? Entonces ahí también tienen buenos estudios. Y en náuseas y vómito inducido por quimioterapia. Son como las 3 indicaciones, bueno, y en esclerosis, son como las 4 indicaciones más fuertes del cannabis. Pero en lo demás, es lo que para dormir, que para el dolor, que para regular el no sé qué, ahí la evidencia es muy mala, muy mala. Entonces lo venden o lo promocionan como una cura para todo, ¿no? Pero no, la marihuana no es tan milagrosa como no la puedan llegar a promocionar. ¿Listo? Listo. Pero la gente se aprovecha de la estrategia, ¿no? Ay, tómate unas goticas de CBD para dormir, y uno va y mira los estudios y no, hay mejores hipnóticos antes que esto. ¿Bien? Bien, estimados, ya sabemos que es un medicamento. Siguiente definición: los medicamentos casi siempre, bueno, lo que les decía, cuando son genéricos vienen allá con la DCI, acetaminofén, denominación común internacional. Pero esto podría tener un nombre comercial, ¿no? Dolex es el nombre comercial, pero no es el único. También está Cronofen, es otro nombre comercial del acetaminofén. ¿Listo? Solo que los genéricos no se ponen a gastar plata en ponerle otro nombre, porque entonces el que le imprime la caja le va a cobrar más por ponerle aquí el nombre comercial. Entonces, si se dan cuenta, las cajas de los medicamentos genéricos son cajas muy sencillitas, ¿sí? Eso pensando en ahorrar dinero, porque si empiezan a colocarle hologramas y cosas por todos lados, pues se sube el costo de la impresión de las cajas. Entonces son cajas muy sencillitas, ¿sí? Pero vienen con esta leyenda o esta etiqueta que dice aquí medicamento esencial. Entonces el acetaminofén es un medicamento esencial, ¿sí? La amoxicilina del laboratorio La Santé es un medicamento esencial. Entonces la caja en el gobierno, o digamos que por temas regulatorios, lo mínimo que se pide que traiga la caja del medicamento es el nombre, la dosis, la forma farmacéutica, ¿listo? Y a veces en algunos se puede permitir el uso, ¿sí? En algunos, pero aquí no pueden escribir úsame para la infección de garganta, no, en estos no. Pero hay otros medicamentos como Gastrofaz, Milanta, esos medicamentos de venta libre, en donde en la etiqueta sale, ¿no? Para el alivio de la acidez, el reflujo, la gastritis, pero porque son medicamentos de venta libre. Pero estos medicamentos que se venden con fórmula médica no pueden traer en la caja para qué es la indicación. ¿Listo? ¿Por qué está prohibido? Porque eso puede inducir al paciente a consumir más antibióticos, ¿sí? Entonces, por eso está prohibido publicitarlos así con nombres o las indicaciones sobre la caja, los que se usan con fórmula.
Los de venta libre, pues ustedes han visto en las droguerías que ahí en la etiqueta sale para qué sirve, ¿no? ¿Estamos? Entonces dice medicamento esencial en Colombia, ¿sí? Eso de medicamento esencial, ¿te oímos? ¿Te oímos? ¿Vas a preguntar algo? ¿No? ¿Te fuiste? No. Medicamento esencial hace referencia a los medicamentos que cubren las necesidades prioritarias en salud. Lo prioritario, ¿sí? Lo más frecuente. Y han demostrado ser costo efectivos. Es decir, tienen costo de efectividad demostrada. ¿Sí? Han demostrado ser costo efectivos. Y todos esos medicamentos que son esenciales, usualmente son los medicamentos que están en el PBS, que es el plan de beneficios, los que cubre el seguro. ¿Cómo negarle a un paciente la acetaminofén? ¿Cómo negarle una amoxicilina? Pues si es que han demostrado que quitan la fiebre, quitan las infecciones más frecuentes. Entonces, cuando son esenciales los medicamentos, tienen que traer esa etiqueta, ¿sí? Y sale medicamento esencial, es decir, que está cubierto por el plan de beneficios en el país. ¿Listo? Hay algunos medicamentos que traen una etiqueta morada. Busquemos. Creo que alguien iba a preguntar algo, pero se arrepintió. Esto no. Etiqueta no, una franja. Bueno, este me sirve. Este no me sirve. Busquemos el Rivotril. Este sí sirve. Sí, en esta franjita que se ve aquí como púrpura, ¿es eso? Es púrpura, ¿no? No sé si es morado o púrpura. ¿Qué Sí. color es? Púrpura, bueno, el que sea. Pero los medicamentos, o rosado, que traen esa franja es porque son medicamentos de control especial, ¿sí? Es decir, que son medicamentos que se venden bajo una fórmula controlada, porque son medicamentos que tienen la capacidad de generar dependencia, adicción, consumo problemático del medicamento, cometer delitos, ¿no? Entonces el clonazepam, como hace parte de este grupo de las benzodiazepinas, todos esos medicamentos son controlados. Todos tienen que traer esta franjita. Y esa franja los identifica aquí en Colombia como medicamentos controlados. ¿Listo? La regulación en el país dice eso. Los medicamentos controlados en Colombia tienen que tener una etiqueta rosadita para que uno los pueda identificar como medicamentos controlados, ¿sí? Claro, eso puede cambiar dependiendo de la regulación de cada país, pero ya sabemos que a veces las etiquetas o los colorcitos nos pueden estar indicando algo de ese medicamento. Y para efectos del país nos indica que es un medicamento controlado. Profe, una Bien. pregunta. Te oímos. ¿Estos de la franja morada están como en una lista distinta a la que nos mencionaba el fentanilo y eso? ¿O hay como varias También, pues, listas? no, es el listado de estupefacientes, ¿sí? Es uno solo que tiene diferentes categorías, ¿sí? Listado, sustancias, y cada año lo actualizan, ¿sí? Hay uno mundial, el de la Organización Mundial de la Salud, cada país puede hacer uno, ¿sí? Pero casi siempre es casi siempre el país, pues lo que más se use, estupefacientes. Entonces, todos estos, ¿no? La metadona, la codeína, nicodeína, bueno, todos estos hacen parte del listado de estupefacientes, ¿sí? Aquí para el país, si este es si Fondo Nacional de Estupefacientes, Ministerio de Salud, lo que les decía. Sustancias psicotrópicas, bueno, ahí aparecen otro montón, y por ahí empieza el clonazepam, ¿no? Entonces hacen parte de ese listado grande de medicamentos que son controlados por, no necesariamente por el Fondo Nacional de Estupefacientes, pero sí dentro de, digamos, del sistema regulatorio de medicamentos, de la etiqueta de medicamento controlado, ¿sí? Digamos que el medicamento clonazepam no es un estupefaciente como tal, ¿sí?
pero sí hace parte de las sustancias psicotrópicas que son medicamentos controlados. ¿Listo? ¿Me siguen ahí? Estas sustancias OMS. Eso había una sustancia, había un listado larguísimo donde estaban todas estas sustancias. Eso empezó por allá con el gobierno de Nixon en Estados Unidos. Y ahí fue cuando prohibieron la marihuana y después de eso se acabaron los estudios con el cannabis, ¿no? Entonces aquí están todos los opioides, los antihipnóticos es donde están las benzo, ¿sí? Pero hay un listadito, pero no encuentro el archivo. Y hace poquito reclasificaron 3 medicamentos que no estaban dentro del listado, ¿sí? Entonces incluyeron los medicamentos Z, el Zolpidem, la Zopiclona, que antes estaban por ahí como medicamentos para dormir y la gente iba a las droguerías y lo vendían sin fórmula, pero ya los incluyeron en ese listadito este año los metieron, ¿sí? Porque no estaban incluidos. ¿Estamos? ¿Me sigue? Sí, señor. Sí, señor. Se fue el colega, mano. Traer aquí cuáles aparecen. Estas son las categorías, ¿no? Entonces, por allá en el gobierno de Nixon dijeron, bueno, habrá medicamentos que estén en la lista 1, que son adictivas o de probable uso indebido, entonces el cannabis, opio, heroína, metadona. Y esta fue la reclasificación que les dije de lo del cannabis, ¿sí? Que antes estaba tan peligroso como la heroína, pero con los estudios pues dijeron, no, el cannabis no es tan grave como la heroína, reclasifiquémosla para que se vuelvan a hacer estudios, ¿no? Entonces aquí aparecen dentro de ese listado y dentro de estas 4 categorías, ¿en qué categoría está? ¿Sí? Una categoría es más peligrosa que la otra, ¿no? Entonces, listado de sustancias de la lista 1, alto riesgo. El LSD, ¿no? Las catinonas que les decía que son tremendamente tóxicas, el MD, ¿listo? Lista 4, bueno, son medicamentos igual, ¿no? Entonces ahí está, tienen un valor terapéutico. Los tranquilizantes, el diazepam, se puede utilizar como medicamento y ustedes seguramente en urgencias pondrán un diazepam cuando los pacientes lleguen en una crisis convulsiva, en un estatus convulsivo, ¿sí? Porque es muy buen anticonvulsivante. Pero no deja de ser una sustancia de este listadito. ¿Listo? Entonces de pronto aquí sí hay una clasificación más completica, que era la que les quería mostrar, ¿no? Bien. Entonces no olviden medicamentos esenciales. Y esto cada año, el país también, Colombia, cada vez pues, se reúne, el INVIMA, y dicen, bueno, este año vamos a incluir tal molécula que salió como un medicamento esencial porque los estudios dicen que es costo efectivo y sirve para tal cosa. Entonces uno también podría consultar, ¿no? El listado de medicamentos esenciales en Colombia. La OMS tiene uno, pero hay medicamentos que no están en el país. Entonces Colombia hace su propio listado ¿no? de medicamentos. Entonces aquí pone hierro potásico, ¿no? Dimercaprol, todos los que hay en el mundo versus lo que hay en Colombia, ¿sí? El yodo, que es el yodo no, sino, me olvido, con lo que se hacen los faves bucales, el isodine, por ejemplo, ahí está, ¿sí? El imatinib, la gencitabina, que son medicamentos para el cáncer, el methotrexat, el paclitaxel, bueno, todo esto es para el cáncer. Todos estos medicamentos que ven de aquí para abajo, estimados, el rituximab, vincristina, anastrozol, bicalutamida, son medicamentos antitumorales, ¿sí? El tamoxifeno, pero pues, no solo están antitumorales, están la warfarina, la lidoca, el verapamilo, ¿no? La miodarona, metildopa, unieca. Y ese es nuestro listado de fármacos, ¿sí? Esenciales. Mire, está hasta el misoprostol, ¿no? Ahí está, para la ginecobstetricia, el nifedipino, para los partos, el haloperidol. Bueno, nos iremos aprendiendo todos estos fármacos a medida que vayamos viendo el semestre, ¿no? Porque ya después las preguntas en el parcial serán, bueno, el haloperidol, ¿a qué grupo pertenece? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Por qué no se puede usar tantos días? ¿Cuál es el principal riesgo a largo plazo? ¿No? La amitriptilina, ¿cuáles son los 7 mecanismos de acción que tiene ese antidepresivo?
Pero todos estos son esenciales aquí en el país, estimados. ¿Bien? Porque cubren esos problemas. ¿Listo? Esto será de las fases de desarrollo de los medicamentos, que mañana lo vamos a ver. Pero básicamente, de esta diapositiva, lo que les quiero decir es, antes de que los medicamentos lleguen al mercado, pues tienen que aprobar unas fases de desarrollo, ¿sí? Y se dividen en los estudios preclínicos, que son de aquí para abajo, que son los estudios de fase 0, que se hacen en animales y en modelos computacionales, y cuando esos resultados son adecuados, entonces pasan a los estudios en humanos. Y los estudios en humanos se dividen en 3 fases, ¿no? El estudio fase 1, el estudio fase 2 y el estudio fase 3. Mañana vemos cada uno. Pero cuando se cumple la fase 3 del medicamento, cuando se cumple, entonces el medicamento ya se puede comercializar, ya le dan un registro sanitario. Y apenas obtiene el registro, se puede comercializar, sale al mercado. Y ahí es cuando todos empezamos a consumir ese medicamento. Pero ningún medicamento puede salir al mercado si no ha completado estas fases de desarrollo. Entonces, los estudios fase 0, después los estudios fase 1, fase 2, fase 3. Cuando las agencias regulatorias dan el visto bueno del fase 3, le dan un registro al medicamento y ya se puede comercializar. ¿Listo? Mañana haremos más. Profundizaremos un poquito en esto. Tampoco es tan largo, ¿sí? Pero entonces quería mostrarles esto de la fase de desarrollo porque ahí viene la definición de medicamento innovador, ¿sí? Entonces hemos visto un medicamento, la definición normal, medicamento esencial, medicamento de control especial, los estupefacientes, lo que es una droga, y están los medicamentos innovadores, ¿sí? Entonces un medicamento innovador es el primero en que termina estas fases de desarrollo. Entonces dice la definición, medicamento innovador, primero, que recibe la autorización para comercializarse luego de haber desarrollado o haber completado todas las fases de desarrollo. Estudios preclínicos, estudios fase 1, fase 2, fase 3. Y en esas fases demuestran eficacia, inocuidad y calidad. ¿Listo? Y esos medicamentos innovadores tienen una patente por 20 años. Entonces, cuando sale un medicamento nuevo, dentro de esto de los innovadores, ellos salen con una patente. Esa patente dura 20 años. Cuando la patente se vence, después de 20 años, aparecen los genéricos. Pueden aparecer los genéricos, si es que quieren, ¿no? Si es que el laboratorio de genéricos quiere hacerlo. Si no, pues nadie los obliga. Pero la patente se tiene que vencer. ¿Listo? Y cuando aparecen los genéricos, como ellos no tienen que hacer todas estas fases, entonces los genéricos salen a un costo mucho más razonable, ¿sí? De más fácil acceso para las personas. ¿Me siguen la idea? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Y ahí es donde viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor, un medicamento genérico o uno innovador? Bueno, con eso nos podemos quedar discutiendo un mes, ¿sí? De qué es mejor, si los innovadores o los genéricos, ¿no? Pero la idea es que los medicamentos genéricos sean tan buenos y tan seguros como los innovadores, ¿sí? En general. Y las normas o las regulaciones que existen en los países pues tratan de exigirle eso a los laboratorios, que cuando un laboratorio de genéricos saque al mercado un medicamento, cumpla los requisitos del país, ¿no? Y que traten de demostrar que son tan buenos como los innovadores. Y por eso hay tanta publicidad por ahí del INVIMA, ¿no? Incluso en el INVIMA, cada rato en televisión nacional,
Los medicamentos genéricos son tan buenos como los innovadores, son igual de eficaces, igual de seguros, y bueno, eso ahí uno puede entrar a discutir muchas cosas con esa publicidad del INVIMA, pero lo que les digo, la idea es que los genéricos no hay que satanizarlos, ¿sí? Pero uno también tiene que ser exigente con la calidad de los genéricos. ¿Mm? Porque como la tecnología de fabricación de los genéricos es diferente, los excipientes los pueden cambiar, entonces al final el medicamento puede quedar un poquito diferente al innovador. Y si queda un poquito diferente, puede ser que cambie la eficacia. ¿Listo? Ustedes ya saben esto. El primero en ser autorizado para su comercialización, luego de la investigación completa de su desarrollo. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3. ¿Listo? Después de que se vence la patente, aparecen los genéricos. Los medicamentos genéricos también reciben el nombre de medicamentos de fuentes múltiples, ¿sí? Son sinónimos. Entonces uno puede decir un medicamento de fuentes múltiples o un medicamento genérico. En términos regulatorios, en términos de la norma que hay de medicamentos, es lo mismo decir genérico o de fuente múltiple. Solo que los médicos estamos más familiarizados con el término de medicamento genérico. Entonces un medicamento genérico, ojo aquí estimados, es un equivalente farmacéutico. ¿Listo? Un medicamento genérico es un equivalente farmacéutico que puede o no, puede que sí, puede que no, ser equivalente desde el punto de vista terapéutico al innovador. Puede que sí o puede que no. Si sí, pues tendrán que demostrarlo. Y a veces están haciendo los estudios y los resultados es que somos equivalentes farmacéuticos, pero terapéuticamente no es igual el genérico. ¿Eso quedó claro? Porque si no, algo hacemos para que todos entendamos. ¿Lo puede repetir, profe, por favor? ¿Desde dónde, estimado? La diferencia entre ser equivalente farmacéutico y terapéutico. Lo primero es tener clara la definición de innovador, ¿no? Medicamento innovador. A este medicamento innovador también le dicen el producto de referencia o el medicamento de referencia. El producto de referencia. Que ustedes de pronto en la farmacia o con sus familiares digan, no, tráiganme el original, el caro, porque como los medicamentos genéricos cuestan 5.000 pesos y los innovadores valen 300.000, entonces el familiar, no, a mí tráigame el original, el más caro, el de 300. Este es el mismo producto de referencia. Y estos son los requisitos de un innovador o de referencia. Es el primero en ser autorizado para que se comercialice, es eficaz, demostró ser seguro, demostró tener buena calidad y hizo todas las fases de desarrollo, 0, 1, 2 y 3. Hasta ahí todos claros, dedito verde hacia arriba. Hacia abajo si me entendieron. Dedito para arriba eso. Todos entendimos qué es el innovador. Se acabó la patente de esto. 20 años después, se acabó. Entonces aparecen los genéricos. ¿Te oímos? Valentina, ¿te oímos? ¿No? ¿Te arrepentiste? ¿No? Bueno, no importa. Ahorita te acuerdas de lo que vas a preguntar. Entonces aparecen los genéricos. Entonces, por definición, un medicamento genérico es un equivalente farmacéutico. Desde el punto de vista farmacéutico, es equivalente al innovador. ¿Qué quiere decir eso? Que sea equivalente farmacéutico al innovador, esta tablita. Un medicamento es un equivalente farmacéutico a otro, en este caso genérico versus innovador, cuando el genérico tiene la misma forma farmacéutica que el innovador, tiene el mismo principio activo, tiene la misma dosis y está previsto que se dé por la misma vía de administración. Eso es un equivalente farmacéutico.
Eso tiene que ser constante en los equivalentes farmacéuticos. Misma forma, mismo principio activo, la misma dosis y que se dé por la misma vía en donde se administraba o se está administrando el innovador. Pero dentro de los equivalentes farmacéuticos pueden cambiar, es decir, dentro de los medicamentos genéricos, que son equivalentes farmacéuticos por definición, puede cambiar los excipientes, el empaque, la fecha de vencimiento y el método y la tecnología de fabricación. Esto es diferente entre un genérico y un innovador. Porque cuando se cae la patente, pues los genéricos dicen, yo voy a hacer lo mismo que hizo el innovador. Voy a hacer una tableta que tenga ese principio activo a esa dosis y que se dé por la boca, por vía oral. Pero cada laboratorio tiene sus equipos, cada laboratorio tiene su tecnología y los equipos de cada laboratorio pueden ser diferentes para fabricar los medicamentos. Y los excipientes que van a utilizar también pueden variar, porque los innovadores pues liberan la patente y ellos dicen, sí, eso es una tableta de 500 miligramos y trae o está indicado para esto. Ahí están los estudios. Pero ellos no están obligados a decirle al del genérico cómo es el proceso de fabricación. ¿Sí? ¿Cómo lo fabricaron? No, pero le dicen todo lo que tiene. ¿Sí? Entonces, cuando los genéricos tratan de imitar al innovador, esto lo tienen que conservar tal cual. Pero nadie los obliga a utilizar los mismos excipientes, aunque ellos tratan de que sean los mismos. ¿Sí? Pero el problema es que cuando utilizan una tecnología diferente para fabricarlo, al final el medicamento no les queda igual. ¿Me siguen ahí? Y como no les queda igual, no siempre queda igual que el innovador. De hecho, nunca queda igual que el innovador. Entonces, los medicamentos genéricos pueden ser equivalentes farmacéuticos porque tienen la misma forma, la misma dosis, el mismo principio activo, la misma vía de administración, pero no tienen la misma tecnología y tampoco los mismos excipientes. Los excipientes pueden ser diferentes. Y al cambiar la tecnología y al cambiar los excipientes, los desenlaces terapéuticos pueden ser diferentes. ¿Estamos? Sí, señor. La idea es que el genérico siempre sea igual que el innovador. Siempre. Lo más parecido. Pero nunca será una copia del otro. Nunca será una copia del innovador. Pero sí pueden ser tan parecidos que los efectos prácticamente serán los mismos en caso de que el genérico quede muy bien fabricado. ¿Sí? Y aquí viene algo interesante y es cuando los genéricos demuestran, ¿sí?, ser equivalentes terapéuticos, entonces yo puedo hablar de algo que se llama la intercambiabilidad, que en Colombia le decimos la sustitución. Sustitución. ¿Sí? Entonces el INVIMA tiene una definición, aprovechemos aquí el internet, que se llama sustitución genérica. Creo que sale así en el INVIMA. Entonces miren lo que dice esta resolución. Sustitución genérica. En Colombia se denomina así al procedimiento de dispensar un medicamento que se comercializa bajo denominación genérica, o sea, la denominación común internacional, en lugar del de marca. El de marca es el innovador, es el de referencia. Entonces uno puede cambiar un innovador por uno genérico. La primera norma internacional decía que ese proceso se llamaba intercambiabilidad, fármacos intercambiables. Aquí en el INVIMA, bueno, eso parece hoy en día es una empresa de política, ¿sí? El INVIMA ya no es lo que era antes. Hoy en día se volvió casi que una empresa de propaganda política.
Entonces ellos a veces hacen lo que les da la gana y para ellos no les convencía la palabra intercambiable como lo usan en todo el mundo, sino que le quisieron poner aquí sustitución genérica, pero es lo mismo, una intercambiabilidad. ¿Listo? Intercambiabilidad. ¿Quedó claro? Sí. Sí, señor. Entonces miren todas las definiciones que hay por ahí, ¿no? Medicamento competidor, bueno, medicamento innovador, denominación genérica, la denominación común internacional, el registro, el nombre químico, el requerimiento de equivalencia, sustitución farmacéutica, sustitución genérica, sustitución terapéutica. Bueno, hay diferentes tipos de sustitución, ¿sí? Digamos que aprovechando este documento que lo tenemos ahí abierto, ¿no? Una sustitución farmacéutica es cuando se dispensa una alternativa farmacéutica. Es decir, yo le formulé al paciente loratadina en tabletas y los de la farmacia dicen, no hay tabletas, pero le tengo una loratadina en jarabe. Ah, bueno, eso es una alternativa farmacéutica. Es el mismo principio activo porque es loratadina, pero en otra forma farmacéutica. Y uno puede hacer una sustitución. Si el médico lo autoriza. Entonces, doctor, que no hay tabletas, pero que sí hay jarabe. Bueno, los jarabes usualmente son para los niños, pero hágale. Por hoy, que mientras llegan las tabletas mañana. Esa es una sustitución farmacéutica. ¿Listo? Y la sustitución terapéutica. Eso sí es dispensar una alternativa terapéutica en lugar del medicamento original. Entonces el médico formuló cefalexina para una cistitis. Va al servicio a la dispensación y preciso es 9 EPS. No hay nada. Ya vieron la crisis de la 9 EPS. No hay cefalexina. Entonces se devuelve el paciente. Doctor, no hay cefalexina. Bueno, hagamos una sustitución terapéutica. Entonces vas a tomar cefradina. Es del mismo grupo de las cefalosporinas, pero es otro antibiótico. Pero es del mismo grupo, ¿sí? O bueno, cambiémoslo por otro antibiótico. Entonces, todos estos conceptos pues son importantes, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto del país de ¿tanta qué? Tanto desabastecimiento. ¿Listo? Pero, como estamos hablando de la definición de medicamento genérico, una sustitución genérica hace referencia a este concepto de intercambiabilidad. Pero lo importante es que ese genérico sea tan bueno como el innovador. Entonces, medicamento genérico es un equivalente farmacéutico. ¿Qué era un equivalente farmacéutico? Rangón. ¿Qué es un equivalente farmacéutico? ¿Sigues ahí? Que tenga la misma forma farmacéutica, el mismo principio activo, la misma dosis y la misma vía de administración. Muy bien. Pero como los excipientes y la tecnología es diferente, entonces los desenlaces terapéuticos pueden que sean equivalentes o que no. ¿Listo? ¿Todos tienen eso claro? Sí, profesor. Y si son equivalentes terapéuticos, pues pueden ser intercambiables y ahí es donde aparece lo de la sustitución genérica. ¿Listo? Que muchas veces no se recomienda. Con algunos medicamentos no se recomienda esa sustitución genérica. ¿Por qué no? Después lo discutimos, pero no se recomienda. Por ejemplo, la levotiroxina no se recomienda. La warfarina tampoco. Los medicamentos de estrecho margen terapéutico, las mezclas racémicas tampoco. ¿Listo? Pero hay otros medicamentos que no tienen tanto problema con estas sustituciones. ¿Listo? Bien. Es un dibujito de dos equivalentes farmacéuticos. El amlodipino es un calcio antagonista, ¿no? Bloqueador de canales de calcio, se usa para hipertensión. ¿Listo? También para arritmias, los del otro grupo, de los calcioantagonistas. Bueno,
Después vemos bien a profundidad estos fármacos. Pero aquí está el ejemplo. La misma forma, la misma dosis. ¿Listo? Está prescrito o está, digamos, diseñado para darse los 2 por vía oral, las tabletas, ¿dónde más? ¿Sí? El mismo principio activo en lo del PIP. Pero los excipientes, el color, los colorantes, los empaques, la fecha de vencimiento y la forma como los diseñaron cambian. Y eso lo puede cambiar todo al final. Bien. Entonces esas definiciones que les di de medicamentos son fundamentales, estímulos. Ahora, este semestre vamos a estudiar esto, de los medicamentos. Vamos a estudiar mucho su farmacodinámica y mucho su farmacocinética. La farmacodinámica lo que el fármaco le hace al organismo. La farmacocinética lo que el organismo le hace al fármaco. Entonces, como estábamos hablando de la morfina, ¿sí? Entonces, la morfina tiene una farmacodinámica a través de unos receptores opioides. Entonces, la morfina es una agonista, después vemos bien esto, pero es como para ponerles el ejemplo ahí que teníamos la morfina por ahí. Es una agonista de los receptores mu, ¿sí? De los receptores mu de los opioides. Y su farmacocinética tiene una buena biodisponibilidad, tiene un buen volumen de distribución, se metaboliza a nivel hepático por unas enzimas que se llaman las UGT. Entonces el metabolismo es de conjugación y se excreta principalmente por vía renal. Es cómo se mueve esa morfina una vez entra al organismo. Entonces una cosa es cómo funciona y la otra es cómo se mueve por el cuerpo. ¿Cómo se absorbe? A. ¿Cómo se distribuye? D. ¿Cómo se metaboliza? M. Y cómo se elimina, cómo se excreta del cuerpo. Entonces ese es el ADME, la farmacocinética del medicamento. ¿Quedó claro, estimados? Sí. Bien. Entonces uno le formula un medicamento a un paciente, se administra, ya sea porque el paciente se lo tomó en la casa o porque está hospitalizado y se lo dieron dentro del hospital. Y dependiendo de la forma farmacéutica del medicamento, los medicamentos en forma sólida se tienen que desintegrar y disolver. Entonces ahí es cuando el principio activo se libera de estas formas sólidas, ¿sí? Esa fase de disolución y de desintegración que ocurre gracias a los excipientes es la fase biofarmacéutica del medicamento. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir para que un principio activo se pueda absorber es que se libere. Se tiene que liberar. ¿De dónde? De la tecnología en donde lo metieron. De allá tiene que salir. Eso no siempre ocurre. ¿Por qué? Porque hay medicamentos, hay principios activos que ya vienen libres, los que vienen en soluciones. Entonces están disueltos. Están listos para absorberse. O están listos para inyectarse. Una ampolla de diclofenaco está lista para inyectarse. Lista. ¿Sí? Entonces, esa fase biofarmacéutica no ocurre con todos los medicamentos. ¿Bien? Pero en las formas sólidas, pues sí tiene que ocurrir porque el principio activo tiene que salir de allá, de esa cápsula, y cuando sale, se puede absorber. Entonces, cuando se absorbe, pues es que empieza la fase farmacocinética. Y una vez se tengan buenas concentraciones plasmáticas del medicamento o buenas concentraciones tisulares, es decir, una buena concentración del principio activo en el tejido en donde están los receptores para ese fármaco, empezará la fase farmacodinámica, que consiste en la unión al receptor y que aparezcan los efectos que estamos buscando con el medicamento. ¿Listo?
Bien. De este proceso farmacocinético sale una definición que ya mañana se la tienen que saber de memoria. Y es la biodisponibilidad de los fármacos. La biodisponibilidad. Se grafica con la letra F. F. La F de los medicamentos. Biodisponibilidad. Nos indica cuánto, principio activo, cuánto, y en cuánto tiempo llega a la circulación general. Esa es una medida de la absorción del medicamento, porque nos dice cuánto llega, cuánto medicamento está llegando a la sangre luego de que se administre. ¿Preguntas? Todo bien. Entonces uno puede averiguar ese dato. Norberto, ¿sigue por ahí? O ya se nos escapó. Señor, Diga el nombre de cualquier medicamento, estimado Norberto. De cualquier principio activo. misoprostol. Entonces uno busca ficha técnica del misoprostol. Entonces uno entra a la ficha técnica, entonces aquí le dicen, bueno, el nombre del medicamento, Misofar, es el nombre comercial. Esto viene con 200 microgramos comprimidos vaginales. Cada comprimido tiene 2 miligramos de aceite de ricino hidrogenado. Bueno, pues, el aceite, esto creo que lo usan hasta para sacar pestañas, ¿no? Pero es como para mejorar la solubilidad del fármaco. Puede consultar la lista de excipientes en la sección 6.1. Entonces, si uno se da al punto 6.1, ahí salen todos los excipientes que trae. Forma farmacéutica, datos clínicos, posología, ¿eh? ¿Sí? Biodisponibilidad, que es una medida de la absorción. Entonces, aquí dicen, la biodisponibilidad del misoprostol por vía vaginal es 3 veces mayor que por vía oral. Es decir, que cuando uno pone un misoprostol dentro de la vagina, eso se absorbe 3 veces más que como si yo se lo diera por vía oral. Pero con esta presentación, ¿sí? La que dice Misofar comprimidos vaginales, porque también hay tabletas de misoprostol que están diseñadas para tomárselas por vía oral, ¿sí? Esto no nos está hablando de una tableta metida en la cavidad vaginal, no, sino de un óvulo vaginal que está diseñado para esa vía, ¿sí? Entonces la biodisponibilidad se refiere a eso, estimado, ¿sí? Del medicamento que yo le estoy dando a la señora o al paciente, cuánto va a llegar a la circulación sistémica. Y en este caso, es 3 veces más por vía vaginal con esta presentación que cuando se da por vía oral, ¿listo? Alcanzando esas concentraciones entre 60 y 120 minutos. Bien. Eso es la biodisponibilidad. ¿Cuántos medicamentos llega y en cuánto tiempo? Y eso está descrito para todos los medicamentos, usualmente. Hay medicamentos que no lo describen, después les explico por qué, pero todos los medicamentos que se administren por vía extravascular, es decir, que no sean inyectados por la vena, deberían tener este dato de biodisponibilidad. ¿Quedó claro? Sí, doc. Muy bien, muy bien. Y viene la otra definición, que se la tienen que saber para mañana, que dice que 2 medicamentos serán bioequivalentes, 2 productos farmacéuticos, o sea, 2 medicamentos, serán bioequivalentes si su biodisponibilidad es tan parecida entre los dos, entre las 2 formas farmacéuticas, entre los 2 productos farmacéuticos, que uno espera que los efectos pues sean también los mismos.
Entonces, cada medicamento tiene su biodisponibilidad. Y si yo comparo un innovador con un genérico con un innovador, y ese genérico se absorbe tan parecido y en un tiempo tan parecido como el innovador, pues yo espero que funcionen igual. El problema es cuando no se absorbe igual el genérico. O se absorbe más rápido, o se absorbe en mayor cantidad, o nunca se absorbe, ¿no? Pero los fármacos que demuestren bioequivalencia, o que demuestren biodisponibilidad similar, pues yo puedo decir que son medicamentos bioequivalentes entre ellos. Entonces hay medicamentos que son bioequivalentes. Además de ser medicamentos genéricos o esenciales, todo lo que estábamos viendo, hay medicamentos genéricos que además de ser genéricos son bioequivalentes, también cumplen con esa característica. Pero tienen que demostrarlo mediante un estudio de biodisponibilidad. ¿Quedó claro o más o menos? Yo sé que ya estamos cansados, pero tranquilos que ahí nos vamos acostumbrando. Como es la primera clase, es mientras le cogemos el ritmo. Gabriela, ¿todo claro? Profe, Señor. una pregunta. En cuanto a la biodisponibilidad en los medicamentos, ¿se espera que siempre sea como el tiempo más rápido y la mayor cantidad? ¿O hay casos en los que se busca como que el tiempo no sea como tan rápido el de acción? Muy buena pregunta, estimado. Muy buena pregunta. Todo depende de lo que se quiera con el medicamento. Todo depende de lo que se quiera con el medicamento. Si es, por ejemplo, un medicamento que se va a dar por vía oral para el tratamiento de los síntomas de una alergia leve, una congestión nasal, rasquiña, prurito, algunas ronchas, ¿tú qué opinas? Que sea lo más rápido posible. Lo más rápido. Entonces lo diseñan de la mejor forma para que la absorción sea muy rápida, pero porque los síntomas necesitan un control, digamos, rápido, ¿no? Hay que controlar rápidamente los síntomas incómodos del paciente. ¿Listo? Pero a veces pasa que cuando los principios activos se liberan tan rápido, generan muchos malestares por los efectos tan intensos. Por los efectos tan intensos. Y eso le pasa a la metformina. La metformina para la diabetes se puede liberar muy rápido de la tableta. Y cuando eso ocurre, da una diarrea insoportable a los pacientes. Los pacientes les da gastritis, dispepsia, dolor abdominal, diarrea, cólicos. Entonces abandonan la metformina.